Buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio sobre los mercados laborales de los politólogos en el norte argentino, Salta, Jujuy. Bienvenidos a los que nos acompañan, muchas gracias por estar. Desde la Fundación para la Democracia Participativa, en primer lugar quiero agradecer sinceramente a Lía, a Rubén y a Eva que nos acompañan como expositores en este evento, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan a escuchar y a debatir y a pensar juntos esta temática. Les quiero contar antes que este conversatorio es parte de una serie de conversatorios con la misma temática. Hemos hecho desde la Fundación, desde el programa Ciencia Política Press, que es un programa de nuestra fundación, hemos hecho ya otro conversatorio sobre los mercados laborales de los politólogos en Patagonia, Argentina, y este es el segundo sobre el norte argentino, y bueno, y así seguiremos analizando la misma temática, los mercados laborales, en otras latitudes. Bueno, les cuento un poco que la Fundación para la Democracia Participativa es una fundación que nació en Patagonia, Argentina, ya hace 25 años, tiene de existencia ininterrumpida, trabajando temas sobre la democracia, la participación, el medio ambiente, y desde el 2020 se ha extendido muchísimo a temáticas sobre América Latina. Y en este marco es que hacemos este evento. Así que bueno, sin más, vamos a dar inicio al conversatorio. Primero les voy a contar un poquito. Bienvenido José María, está con nosotros. José María, él es el presidente de la fundación, de la que yo soy vicepresidente. No solo presidente, sinceramente lo quiero saludar porque es entrañable amigo, compañero de ruta en esto de pensar la democracia. Bueno, les voy a contar un poco cómo vamos a hacer, si les parece. Vamos a escuchar las exposiciones de nuestros tres invitados, que ya enseguida voy a presentar. Vamos a tener cerrados los micrófonos, pero durante todas las intervenciones pueden ir dejando sus preguntas, sugerencias, lo que quieran comentar por el chat, y cuando terminen las intervenciones de cada uno, de aproximadamente unos 15 minutos, abrimos el debate, voy a leerles las preguntas que aparezcan, y las vamos a ir redireccionando. Así que bueno, vamos a empezar. Las voy a presentar a Lía Pagliarini. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. En el año 2002 empezó como profesora universitaria en Ciencia Política en la Universidad Católica de Salta, en la Facultad de Artes y Ciencias. Además cuenta con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional en Jujuy, por la Fundación Konrad Adenauer Argentina y la Universidad Nacional de Jujuy. Y ella es docente de esta casa, de la Universidad Nacional de Jujuy, en la licenciatura en Ciencia Política. De hecho, Lía, Eva, Rubén y yo, los cuatro somos docentes de la licenciatura. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, Lía, y adelante con tu intervención. Hola, buenas tardes, soy Lía Pagliarani. Soy del norte de Italia, Carla, no del sur de Italia. Perdón. El error es algo tremendo que venimos acarreando hace siglos, me parece, pero no importa. Igual sos una morocha del norte de Italia, deja de hacerte qué por ser del norte de Italia, anda cagada. Es así. Soy licenciada en Ciencia Política, soy docente universitaria de Ciencia Política, y gracias a Eva también tengo una diplomatura en Políticas Públicas, que me resultó fantástico, y recomiendo a todo aquel que lo pueda hacer. Están dándola en este momento, ya no sé si creo que están cerradas las inscripciones, pero es fantástico porque es una cuestión que te abre la cabeza de una manera tremenda. Les voy a contar un poco mi experiencia laboral. Soy madre, voy a empezar, estoy casada, tengo 2 hijos, y las que tienen hijos en esta carrera me van a entender. No soy de Jujuy, soy de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, lo que implicó venirme a vivir acá con mi marido por cuestiones laborales de él, y estar sola,
sola y hacer de mis amigos mi familia, porque criar a los chicos sola, etcétera, etcétera, es bien complicado. Lo que más me gusta en la vida de la carrera nuestra es la docencia. Vengo de una familia de docentes, mi padre es ingeniero, pero también fue secretario académico de la UTN, aparte de trabajar específicamente en todo lo que concerniente a su carrera, se dedicó a la docencia. Mi abuela era docente, mi bisabuela era docente, o sea que creo que lo llevamos en el alma. Y es lo que más me gusta hacer a mí. Pero evidentemente en todos estos años no me he dedicado solamente a la docencia, sino cuando vivía en Buenos Aires me dediqué a hacer otros trabajos que mi título, el título de licenciado en Ciencia Política, lo permitían hacer. Una es estar en comercio exterior, que la verdad que es interesantísimo. Y fuimos en ese momento, y los más viejitos se van a acordar, que las cajitas de las patty, de las hamburguesas patty, siempre estaban todas manchadas, que eran un asco. Hasta que se decidió, viajamos a Brasil a una fábrica de cartones corrugados y cartones especiales, y se trajeron las cajitas de patty, que son como plastificadas, que tienen un cartón especial. Entonces, me acuerdo que con la primera compra, que eran 200.000 cajitas, estábamos fascinados porque íbamos a ganar mucho dinero, y terminamos importando creo que 5 millones de cajitas, 6 millones por mes. ¿Tá? Una de las cuestiones, comercio exterior es fantástico también para que un politólogo lo pueda hacer. Es más, en una época en el Banco de Boston se hacía el curso de comercio exterior para los politólogos, abogados y contadores. Les estoy hablando hace mucho tiempo. Porque no estaba la carrera de comercio exterior. O sea, no tenías ningún tipo de carrera específica, entonces había cursos onda de posgrado. También después me llamaron de un estudio muy grande de Buenos Aires, que es el estudio Marvalo Ferrell, que la verdad que es un estudio gigantesco, si no es el más grande del país, por ahí anda, donde trabajé en un sector importantísimo que es el de patentes de invención. Estaban patentes, había un sector que era legales, y dentro de legales tenías los distintos, o sea, tenías contencioso administrativo, civil, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenían marcas, y que todavía tienen marcas y patentes. Yo estaba en el sector de patentes, de invención, donde llegaban las solicitudes del exterior, tiene todo un sistema interesantísimo el tema de las patentes, pero no solamente me llamaron por mi carrera, sino me llamaron porque domino el inglés perfectamente, porque viví en Estados Unidos. Y es una herramienta que en nuestra carrera es fundamental, manejar otro idioma, y después chapucear uno o dos más, ¿sí? Alguito de francés y algo de portugués, pero dominar el inglés a mí me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una vez que me vine a vivir a Jujuy, ya casada, sin hijos todavía, hace más de 25 años que vivimos acá, hasta que somos jujeños por adopción, mi marido y yo, y mis hijos son jujeños, decidí no trabajar. Hasta que me llama una amiga mía y me dice, hay que dar política económica, hay que dar clases de política económica. Dice, la única que lo puede dar sos vos, porque no conseguimos a nadie. O sea, era como Batakis, era medio como la última opción. Yo, viste, la que iba a decir que sí, pero y ahí empecé con la docencia, creo que fue en el año 96, 97, empiezo con la docencia, y después hago en la Universidad Católica de Salta, en la sede de acá de Jujuy, hago el profesorado universitario. Porque digo, bueno, uno tiene las herramientas que te da la carrera, pero
hay que saber enseñar también. Toda la cuestión de la didáctica y de la pedagogía es muy interesante saberlo. Y me dediqué exclusivamente a la docencia. Trabajé en distintos niveles, de nivel terciario, que vi por ahí que había un alumno mío del terciario, y doy clases en la universidad, partidos políticos. Y les quiero comentar algo. Esto es lo que yo hice personalmente. Pero después, junto con Eva, Alejandra y Benjamín, que son docentes también de la universidad, cuando nos llamaron hace 4 o 5 años, ya no recuerdo bien, creo que fue en el 2018, corregime Eva si me estoy equivocando, la convocan a Eva y Eva nos convoca para diagramar la carrera de ciencia política. Y cuando se diagrama la carrera de ciencia política, la idea nuestra fundamental era, no solamente en todas las ramas que podés trabajar, sino también lograr en Jujuy que haya una administración pública profesional. Y a través de los cursos que da Eva, con la Fundación Konrad Adenauer y ACEP, formar a gente también que sepa diagramar políticas públicas. O sea, la idea nuestra era, y el sueño, era que la administración pública jujeña esté profesionalizada, preparada, y que sean grupos permanentes, estables, en los distintos ministerios, que vayan cambiando los ministros, etcétera, pero tener un grupo de gente muy profesional y muy preparada para hacer el soporte de un ministerio y de un ministro específicamente, sin importar la ideología que tenga. El tema era el asesoramiento que podía hacer un politólogo. Después tienen toda la parte de consultoría política, que pueden trabajar en consultoría política privada, consultoría política partidaria, etcétera, etcétera. Yo hice varias campañas acá en Jujuy, y gracias a Dios tuvimos la fortuna de preparar bien a los candidatos y poder que consiguieran su cometido. Es interesante no solamente trabajar como politólogo, sino conformar un grupo para hacer toda la parte de asesoría política y la consultoría política. No solamente trabajé yo sola, sino con unas personas que manejaban todas las cuestiones de redes, que hoy es fundamental, con una persona que hace bioneuromoción, para analizar también cuáles eran las cuestiones que podían impedirle a un candidato comunicarse bien, y obviamente con algunas personas que hacían algunas encuestas para nosotros. La verdad que es maravilloso, y le estoy hablando hace 5 minutos y ya le abrí un panorama de 7 u 8 cuestiones laborales a dónde pueden apuntar. Y también hice algo que me llamaron una vez de una radio y me encantó, son los programas políticos en la radio, y uno puede ser su propio sponsor, y se compra el espacio, en mi caso fue distinto, pero pueden comprar un espacio y hacer análisis político, invitar a los distintos candidatos o gente que ya está en el gobierno. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, que la volvería a hacer 1000 veces más, porque si uno tiene libertad para preguntar y tiene libertad para expresarse, no tiene precio eso. Por otro lado, también estuve trabajando, cuando era muchísimo más joven, en una obra social. Y de esa obra social, dicen, ¿qué puede hacer un politólogo? Diagramamos todas las políticas dentro de la obra social para tercera edad, toda la cuestión materno-infantil, que son obligatorias, y para tercera edad. Y la verdad que es fantástico, porque yo a lo mejor no sé mucho de materno-infantil porque había pediatras. Lo que sí podemos hacer los politólogos es diagramar lo que queremos hacer y buscar a aquella persona que sepa, en este caso un pediatra de todo lo que era materno-infantil, que sepa, pero las políticas las diagramaba yo. Entonces manejábamos tercera edad,
manejábamos materno-infantil, discapacidad también, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue interesante porque uno va viendo desde los reclamos de quizás de un afiliado, un socio de una obra social, las necesidades sociales y médicas que hay. Entonces siempre hacemos un análisis distinto. Los politólogos no somos gente normal. Siempre le vemos la quinta pata al gato, podemos analizar un poquito más allá desde lo social, político, económico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en esta carrera que tiene una amplitud tremenda, porque la verdad que nos podemos desarrollar en un montón de trabajos y de labores, podemos tranquilamente ir para donde tengamos ganas. No necesariamente tenemos que trabajar en el Estado. La mayoría de mis trabajos han sido privados. Y uno, siendo emprendedor, encuentra, cuando tiene ganas, yo siempre decía a mis hijos cuando eran chiquitos que si querían algo mucho, que cuando se fueran a dormir lo pensaran fuerte, porque uno logra muchísimas cosas, y desde el sector privado se logran muchísimas cosas. Y es más, decirles que acá en Jujuy, por ejemplo, el administrador del EDESMA es colega nuestro, y uno dice, por Dios, ¿cómo un administrador del ingenio más grande es politólogo? Sí, porque el que diagrama las políticas es él. Después tiene los distintos CEOs abajo, que son ingenieros, que son, no sé, bioquímicos, no sé qué profesiones tienen. Pero el que diagrama las políticas es él. Estamos hablando del sector privado. Por eso siempre digo que el techo se lo pone uno. El que tiene ganas de hacer algo lo va a lograr. Intentás una vez, intentás 2 veces. La idea es lograrlo. Y si uno tiene muchas ganas de hacer las cosas, se logran. Se logran. O sea, desde lo académico, y Eva lo sabe muy bien, hemos remado muchas veces en dulce de leche, porque nos pasó pandemia, esto, aquello, ministerio, y se logró, y se puso mucho énfasis en tratar de tener esta carrera en la provincia, y se la peleó, en el buen sentido de la palabra. Pero teníamos ganas de que tuviese la carrera y se logró. Y se logró. Entonces, nunca se pongan un techo, y eso es el consejo mío, y ya me llegó antes de ayer el mail del ANSES que ya me puedo jubilar. Entonces, ya les estoy hablando desde la experiencia de la edad. Nunca se pongan un techo. Nada tiene techo en esta vida. Nada. Entonces, lo que se propongan en el ámbito que sea, lo van a lograr si tienen esa tenacidad, constancia y esas ganas. El ser orgánico en la vida influye muchísimo. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Ya desde no quiero aburrirlos con mi vida personal, y la verdad, es la carrera más linda del mundo, como siempre digo yo. Todo se puede desde la ciencia política. El límite se lo pone uno. Así que espero que sean exitosos en todo lo que emprendan. Gracias. Muchísimas gracias, Lía. La verdad que un montón de cosas no sabía de vos. Muchísimas gracias. No solo de vos, sino realmente lo que decís, del mercado de la ciencia política. Muchas gracias. ¿Sí? Ya vamos a compartir después de escuchar a nuestros otros 2 invitados, y vamos a retomar con lo que nos contás. Bueno, ahora les voy a presentar a Rubén Cortés, les voy a contar un poco quién es él. Es doctorando en Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Ciencia Política y en Sociología por Flaxo,
es especialista en gestión de políticas públicas por la Universidad Católica de Córdoba, y es especialista en opinión pública y comunicación política, también por Flaxo. Y también es licenciado en ciencia política por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Sinceramente pido disculpas a nuestros 3 invitados porque tenían un currículum mucho más largo, pero yo les pedí que lo abreviáramos un poco, así que nos quedamos con las ganas de escuchar un poco más que han hecho, pero ahora nos van a contar o van a ver en su presentación este debate sobre los mercados laborales. Muchísimas gracias, Rubén. Ahora voy a hacer esa gestión para que puedas presentar tu PowerPoint. Muchas gracias, Carla. Perfecto. Bueno, a medida que yo preparé un Power, pero no cansarlo porque por ahí un poco, pero no, es cortito. En base a lo que realicé este Power, bueno, voy a ir contando también, al igual que la querida colega Lía, anécdotas también para que, bueno, ustedes, digamos, también tengan las vivencias, ¿no? De cómo uno fue transitando por esta como dice Lía, y coincido, esta hermosa carrera, esta carrera que es nuestra ciencia política, ¿no? Así que, bueno, voy a ver, Carla, si es que... Sí, adelante, ya puedo. podés. ¿Ya Sí. puedo? Dale, muchísimas gracias. Bien, a ver, ¿se puede visualizar? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto, listo. Bien, ahora comienzo. Bueno, yo preparé un Power, unas diapositivas para un poco orientar toda esta cuestión que muy gentilmente nos ofreció Carla a través de FUDEPA. Y bueno, para compartir junto con las colegas, que estoy buenamente es muy emocionante poder compartir todo esto, y en un mes clave y muy importante como es el mes de la amistad. Así que bueno, yo creo que sí, saludos a todos en este mes. Ayer fue el día del amigo, pero yo creo que bueno, no sé porque el hombre haya llegado a la luna, que es una hazaña muy importante, y un argentino inclusive el que llegó. Así, pero me parece muy importante que bueno, que todos, no solamente los 20 de julio, sino que todos los meses y todos los días sea esta cuestión de que celebremos la amistad, ¿no? La amistad, pero que todo, la solidaridad y el cooperativismo creo que es muy, muy importante, ¿no? Es más, les cuento, porque bueno, yo antes de graduarme de todo esto, yo soy técnico en cooperativas y mutuales. Cursé en la ciudad del Carmen, cuando yo egresé de un colegio católico confesional, en el Instituto Santa Teresita, por aquel momento, un bachiller con orientación docente, con excelentes profesores. Tuve una anécdota de un profesor que no era de Buenos Aires, pero que era del plantel de ese colegio religioso, que realmente nos enseñó, en particular a mí, y me quedó mucho las enseñanzas de él en lo que tiene que ver con filosofía y sociología. Porque por ahí uno tiene, ¿no?, muchos docentes que a uno le marcan este trayecto. Y para mí, bueno, yo considero a dos profesores. Primero, este profesor que para mí es, ahí lo tengo, que venía egresado de la UBA y todas estas cuestiones, que era profesor de filosofía y orientación lógica, metodología de las ciencias sociales, y antes no se llamaba sociología, tenía otro nombre, pero era orientado a lo que será la educación en ciencias sociales, ¿no? Pero era sociología. O sea, nosotros ya a los 16, 17 años en el colegio Santa Teresita, teníamos las clases nosotros, y por ahí a muchos estudiantes, a muchos compañeros les costaba interpretar que era Marx, que era Durkheim, ¿no? Que era Weber. Salvo, bueno, éramos los 3 o 4 que éramos apasionados y nos prendíamos con los libros, y ahí estábamos. Y bueno, lo que yo rescato es que, bueno, nos reuníamos, porque no éramos tantos varones, ahora con varones ya que va creciendo la cosa. Pero antes eran más mujeres que varones en el colegio. Bueno, lo que da lugar de que nos reuníamos en las casas, me acuerdo, y bueno, y a algunos les costaba. Y bueno, los que más o menos sabíamos, les enseñábamos y los guiábamos, y a mí me gustaba, digamos, ser muy solidario en este aspecto, porque los temas eran realmente, lo mismo en filosofía, ni que decir, bueno, filosofía, veíamos no solamente Platón, Aristóteles, sino que profundizábamos cada más. Pero eso a pesar no lo veo yo como un obstáculo,
sino como dice Lía cuando dice lo del techo, lo veo como un desafío, y un desafío importante que nos planteaban los profesores para poder llegar quizás a lo que quizás muchos hemos obtenido en la profesión, de lo cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Por otro lado, también me marcó mucho una docente que no era de otra provincia, que nos enseñó historia. La historia antigua, medieval, moderna y contemporánea fue excelente. O sea, otra docente historiadora que realmente le agradezco muchísimo. Que no era de acá, se instaló acá, se casó con un jujeño, pero era apasionante escuchar en el colegio esas clases. En ese momento todavía no, íbamos a la biblioteca y ella nos enseñaba con videos y nos decía cada anécdota desde la época antigua hasta la contemporánea. Lo que a mí me marcó toda esta cuestión. Por eso les digo esto, porque bueno, cómo me llegó todo esto, de cómo cursar o cómo orientarme, ¿no? hacia las ciencias sociales y especialmente hacia la ciencia política y la sociología. Voy acá, bien. Bueno, acá ustedes verán, bueno, estos dos señores conversando, ¿no? Esta cuestión, porque creo que la ciencia política tiene que ver mucho con esto, con lo que es dialógico, ¿no? Porque no podemos ser, o sea, no como en otras ciencias que trabajamos, investigamos de forma unipersonal, sino que me parece y excelente el espacio que nos dio acá FUDEPA, a través de Carla y a través de José María Ramón, que creo que lo conozco, José María Ramón. Me parece que en algún momento nos hemos encontrado en Buenos Aires en algún congreso y que me invitó a presentar un libro, me parece, allá, porque yo, se me hace que con tanta actividad no pude, porque le pido mil disculpas, pero que me acuerdo porque en Buenos Aires estuve un buen tiempo. Pero bueno, yendo a esto, a Carla, bueno, aquí en el Popular un progreso, sí, de ahí me acuerdo, porque estuve un tiempo acá, después viajé, soy aventurero en ese aspecto. Estuve en Santiago del Estero, voy así. En lo que armé esto, bueno, en lo que es este politólogo, que es un politóloga, es un profesional que se encarga de estudiar el ejercicio del poder, esta cuestión de la lucha por el poder, ¿no? En una determinada sociedad. Ahí analizo esta cuestión de lo que es el ejercicio del poder por un lado, y por el otro de lo que es esta cuestión de lo que es la sociedad. En la cuestión de intervenir en situaciones en donde están presentes los intereses de dos actores sociales. En este caso, bueno, por eso digo que no puede ser individual, o sea, no puede ser individualista, tiene que ser dialógico entre dos, y si son más, mucho mejor. El politólogo está en capacidad de buscar y generar siempre, y eso es lo importante, respuestas a un conjunto de interrogantes, o sea, no debe quedarse atrás. O sea, siempre yo soy el tema de lo que me acuerdo que decía el filósofo Nietzsche, o bueno, el maestro de la sospecha, y bueno, me gusta leer la literatura de Shakespeareana, ¿de acuerdo? Entre otros, Oscar Wilde y otros textos, Virginia Woolf, por ejemplo, bueno, algunos, no voy a hacer tantas, pero en lo que uno aprende de la literatura. Me encanta mucho la literatura, y ahí uno, bueno, se plantea muchos interrogantes, ¿no? Como buen politólogo, como buen sociólogo, se plantea muchos interrogantes, y está muy a la cuestión de todo esto, cómo se da en la vida, pero que de la historia y de la literatura uno aprende mucho. Gabriel García Márquez, por supuesto, también autor excelente, Mario de Benedetti, que son acá, entre otros, ¿no? Bueno, lo que sí, el politólogo está en la capacidad de buscar respuestas a un conjunto de interrogantes. Bueno, a mí me surgieron muchos interrogantes. O sea, yo cuando comencé aquí en Jujuy, me planteé luego de graduarme también con cooperativas y mutuales, porque me gustaba el tema de trabajar con gente, y qué mejor las cooperativas, y luego siempre estuve leyendo textos, y bueno, luego acá se abrió en la Universidad de Santiago del Estero Derecho. En aquel momento estuve con el año 95, así que ya estoy diciendo más o menos mi edad, cuánto tengo. En el año 95 se abre escribanía, y se abre una carrera en informática. Bueno, me inscribo yo en Derecho, pero yo hasta tercer año, pero después digo, pero esto no es lo mío, pero discúlpenme los que son abogados, pero yo los respeto mucho, pero bueno, para mí queda muy estática la cuestión, o sea, era como limitar a reglas, a códigos, y esto, por más que me iba muy bien, por ejemplo, derecho penal, derecho comercial, derecho penal me encantaba, la tenía la autora Rita Metti, que era una genia, me encantaba el derecho penal, me hizo gustar mucho lo que es esta cuestión, ni más pensaba trabajar sobre los sistemas en contexto de encierro y todo esto,
esta cuestión. Pero bueno, civil no me gustaba para nada, de hecho sí. Entonces, bueno, comienzo con todo esto y le di más impronta, porque en ese momento teníamos introducción a la sociología, introducción a la ciencia política con un politólogo que falleció, y introducción a la ciencia sociológica con un sociólogo que venía de Buenos Aires. Entonces, bueno, yo me contacto con ellos y le digo, no, pero ¿qué haces acá, negro? Me dice, no, pero si no es lo tuyo, derecho, vos así, ¿y por qué no te vas a la Universidad Católica de Santiago del Estero en la provincia? Entonces yo digo, bueno, en ese momento no estaba pasando por una situación familiar, de salud de un familiar, pero lo mismo, agarré, tomé mis maletas como me entré, y mi familia se quería indignar, pero yo, ¿cómo vas a hacer? Pero bueno, vas a optar por ser escribano, futuro abogado, y vas a querer entrar por eso, ¿de qué vas a vivir? Dice, bueno, no, y bueno, frente a todas estas cuestiones, lo mismo yo agarré y me instalé, como terco que soy, en Santiago del Estero, y bueno, y ahí me inscribo en la Universidad Pública y en la Universidad Nacional. En la Universidad Pública estaba la carrera de Sociología. En la Universidad nació, había abierto por primera vez porque la Universidad de Sociología es la pionera y la fundadora, la licenciatura en Sociología en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Con lo cual había mucha gente de Buenos Aires, doctores, como varios que también fueron profesionales excelentes, como ellas también, sociólogas, que se graduaron en Buenos Aires y enseñaban en la Católica de Santiago del Estero. Entonces venían de vez en cuando, y ahí estaba Sociología y Ciencia Política. Estaban las dos carreras. Estaba Derecho, por supuesto, obviamente, pero las pioneras fueron Sociología y Ciencia Política en la provincia, en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Luego, así como cuenta Lía, Eva y todo eso, un grupo de sociólogos se unen, ¿no es cierto?, porque a ver qué pasaba, que era difícil en la Universidad Católica poder enseñar ciencia sociológica por las diferentes cuestiones y por el tema de la religión, ¿no? Y entonces de tirar tras las orejas y estas cosas. Entonces, bueno, sociología luego se muda, emigra a la nacional y queda ciencia política en la católica. Bueno, nosotros seguimos, no éramos muchos, no creo que éramos no más de 8 o 9, ya todos veníamos de seguir otra carrera, ya éramos profesionales, técnicos o profesores en otra disciplina, filosofía, escribanía, comunicación social, trabajo social, ¿no es cierto? Bueno, el caso mío en técnico de cooperativas mutuales, y prosigo todo y bueno, muy feliz, muy contento. Por supuesto que no era tan fácil, porque tenía que mantener, ya mis viejos no me sacaban con un peso, entonces yo iba y bueno, tenía que alquilar en una casa de familia y mancarme como yo podía, porque si mi intención era esa, entonces bueno, y bueno, lo mismo, inclusive ya tenía lo que era técnico y trabajaba, me acuerdo, dictando cursos de cooperativa en un colegio también religioso, que uno va haciendo y conociendo gran gente muy, muy amable, que yo le agradezco en Santiago del Estero, como gente, mi hermana muy, muy buena, que conocí amigos y amigas que, bueno, que me dieron ayuda muy, muy invalorable cuando yo la necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, y así surge el transcurrir de que, bueno, llego a concluir la carrera de ciencia política. Pero aparte de eso siempre fui inquieto en todo esto, ¿no? Porque había que orientarse hacia qué tesis organizarla. Y yo me acuerdo que por aquel momento tenía un amigo que venía también de Tucumán. Entonces los dos viajábamos de Santiago a Tucumán y cursábamos en el Instituto de Desarrollo Latinoamericano en posgrado en Desarrollo Latinoamericano e Integración Regional. Entonces, cursando el tercer año de ciencia política, viajaba todos los fines de semana, pero te decía viernes y sábado. Entonces, viernes y sábado yo viajaba y cursaba, y bueno, justamente también ahí tenía este amigo que vivía en Tucumán, bueno, me alojábamos ahí, en su caso su familia y todo, y yo pasaba todo el fin de semana, y me volvía recién el domingo. Entonces, así me gradué de ese posgrado. Y bueno, luego se convoca a pasantías. Nosotros, bueno, no muchos, pero bueno, yo gano una pasantía y entro a trabajar en la parte privada. Eso me ayudó, este posgrado en integración regional, para poder trabajar en la Cámara de Comercio de Santiago del Estero. Fue mi primera experiencia laboral, de la cual yo hacía la pasantía, hacíamos 3, estábamos haciendo pasantía en aquel momento, nos seleccionaron de los 10 que nos postulamos, y yo estaba haciendo el cuarto año, ¿no? de la última carrera, del último curso de ciencia política.
Y bueno, y así me orienté a lo que era más importante en este caso para mí, que era el desarrollo local. O sea, por eso como dice Lía, uno va explorando todo esto, porque no todo también puede ser el Estado, sino que era una pasantía, pero no es que nos pagaban. O sea, nosotros hacíamos una pasantía, nos daban algunas, pero bueno, viáticos para ir al interior y todo eso, pero bueno, uno todo lo hace a pulmón. Así como entonces coincido con la docencia, que ya venía trabajando, como les dije, en lo que tiene que ver cooperativas, luego incursiono en esta cuestión. Que te interrumpo, sí, disculpe. No, te pido ir redondeando un poquito sí, para que podamos sí. tener el lugar para el debate. Perdón. Vale, perfecto, sí. Y bueno, luego, bueno, sigo con esto, me gradué de Ciencia Política, luego voy a Córdoba, y bueno, y así un breve tiempo estuve en Jujuy, hasta que bueno, estuve también en Buenos Aires. Y por esa cuestión, bueno, también hice posgrados, me especialicé, siempre trabajando de un lado, siempre trabajando en otro, pero yo creo que, bueno, siempre hay que plantearse este tema de desafíos, este tema de cuestión de que, bueno, siempre y cuando se pueda, ¿no? Me parece que eso es importante. Siempre y cuando se pueda, creo lo que tiene que ver, en lo que he preparado, disculpen un momento, pero bueno, lo que preparé en el sector público y el sector privado, yendo a esto que es más específico, en lo que, bueno, tiene que ver mucho, tiene que ver el campo de lo que es el politólogo, intervención, el análisis, asesoramiento, ejecución de políticas públicas, lo cual me parece muy importante, un diplomado inclusive, que se está realizando, una colega lo está realizando, el análisis del comportamiento político de actores, la investigación, creo que también la investigación es importante, y comencé realizando investigación en desarrollo local, luego trabajé también en Buenos Aires a través de un programa que es UNICEF, con el tema de lo que es las juventudes. Actualmente soy integrante de la red de CIPEC, que es un centro de investigación de la política pública, en la cual hay un programa, yo ya me venía vinculando cuando estaba en Buenos Aires, que es sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con lo que es opinión pública también y comunicación política, que también lo hice en la Universidad de Buenos Aires. Y otras más, como por ejemplo el tema de las relaciones entre los poderes, lo cual me parece muy importante, pero también en el sector privado. Van a ampliar más, y en lo que tiene que ver con el sector privado, creo que hay algunas áreas importantes y específicas en la cual también el politólogo puede desarrollarse, ¿no? El desarrollo organizacional, la relación entre empresas, y no solamente las empresas, sino las organizaciones, que los sindicatos. Todo este tipo de mecanismos de participación en lo que tiene que ver a los empleados. Y me lleva la atención cuando decía Lía, que se los había convocado, Lía, Eva y las demás colegas, ¿no es cierto?, para diseñar esta carrera de ciencia política, que era lo más importante, todo esto, ¿no es cierto?, de educar en parte y guiar y orientar a la administración pública. Lo que me parece que es también otro desafío muy importante por hacer. ¿Y por qué no destacar, digamos, la posibilidad que nos da la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no es cierto?, gratuita, para poder nosotros brindar y organizar y generar entre los colegas, por supuesto con los directivos y los estudiantes, ¿no es cierto?, un hermoso proyecto que tenga que ver y orientarse con todo esto, ¿no? Conformación de equipos de trabajos, análisis de políticas internacionales, porque vivimos en una provincia, en un país y en una provincia que es tripartita, o sea, pues Argentina, Bolivia y Chile. Creo que ahí es importante también analizar esta cuestión, ¿no? Que van de la mano el tema de la ciencia política con otra disciplina que son las relaciones internacionales. Pero bueno, si nos especificamos a la ciencia política, vemos que hay diferentes cuestiones, ya lo dijo la colega también en sus anécdotas, que me parecen buenísimas, como tuvo esa experiencia de trabajar en diferentes áreas. En lo que me respecta, como digo, primero comencé con el tema de la docencia, luego trabajando también en la parte privada, luego con el tema de la investigación, la cual me gusta muchísimo, desarrollo local, política de juventud, políticas públicas, etcétera. Y luego, bueno, posgraduándome en otras áreas, no solamente la ciencia política, sino también la sociología, las relaciones internacionales, que tengo un diplomado también, y eso me permitió también ir a otros países como España, hacer un posgrado también doctoral, que luego lo convalidé con la Universidad Católica de Córdoba, y también en Estados Unidos, en la cual fui invitado con otro colega para participar, ¿no es cierto?,
realicé un trabajo muy importante que es la comunicación política de masas. Dentro de lo que era esto, era un comité evaluador de la red política de marketing en Estados Unidos que nos convocó. Así que estuve una semana allá y bueno, hay gratos recuerdos que compartí de eso y que me sirvieron para interrelacionar con diferentes colegas de otros países y de la América Latina principalmente, ¿no? Así que bueno, yo en lo personal estoy muy satisfecho con esta carrera. Por supuesto que es todo un desafío, todo se hace al andar, o sea, no todo requiere situaciones en las cuales uno tiene que volver a levantarse, de caer, pero nunca fallecer, ¿no? Cuando fallecer es quedarse ahí en la chatura, a pesar de las vicisitudes y de las situaciones económicas por las que se están atravesando, pero yo creo que esto a nivel mundial, no solamente económicas, sino también de sanitarias, pandémicas y todo eso, creo que, y dejarles esta impronta, creo que esa idea siempre, nunca hay que dejar, digamos, de lado de generar esta sinergia, ¿no? De ir, de realizar, de investigar, de indagar, de descubrir, de involucrarse de una forma o de otra. Aunque las situaciones muchas veces, como digo, no las permiten, pero no nos tienen que ser obstáculos. Hay que vencer estos obstáculos. Y yo creo que por ahí es la principal. Y ya lo estamos venciendo con todo esto. Yo creo que, bueno, con lo que es la comunicación virtual y lo que hicimos ahora, y que nos invitó gentilmente Carla a través de la Fundación, de todos los colegas, creo que estamos generando algo. Y ojalá que de todo esto salga algo muy fructífero, ¿no es cierto?, entre instituciones, entre colegas y entre estudiantes y otra gente también que quiere incorporarse en todo esto, ¿no? Bueno, no los demoro más, muchísimas gracias y bueno, los dejo para que quieran preguntar y todo eso y en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Gracias a vos. Disculpa la extensión. No, por favor. A mí siempre me da apurar a la gente porque está tan interesante escucharlos. Sí. Para bueno, rato. sí, ahora vamos a compartir después un rato el debate. Por último, voy a presentar a Eva Cruz. Antes les quiero decir que estaba invitada, como saben, a la licenciada Alejandra Rivas a este conversatorio, que también es otra docente de la casa, de la Universidad Nacional de Jujuy, de la licenciatura, pero ella tuvo un inconveniente imprevisto, tuvo que viajar, así que por eso no nos acompaña, así que vamos a dar ahora, y por supuesto dejó sus disculpas. Vamos a dar ahora paso a Eva Cruz, las voy a presentar. Ella es licenciada en Ciencia Política, actualmente cursa la maestría en Género, Sociedad y Políticas del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo. También es diplomada en Comunicación Política, es diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Regional y Local, es becaria de la Fundación Konrad Adenauer para el Programa Regional de Participación Política Indígena para América Latina, con sede en Santa Cruz, Bolivia, también para el Programa de Diálogo Político, Sistemas Electorales Actuales, con sede en Berlín, Alemania. Ella cursó el programa de formación de líderes políticos de la Escuela Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP. Y muchas otras cosas que hemos reducido. Muchísimas gracias, Eva, por acompañarnos. Adelante. Activa, perdón, tu micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Hola. Sí, Eva, te escuchamos Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, agradecer en primer lugar a Carla, con la que compartimos espacio laboral de los que estamos hablando hoy, a FUDEPA y a los colegas que nos acompañan. Agradecerles también a los invitados y a quienes se acercaron a la charla a través de la convocatoria virtual, porque no es fácil hablar de ciencia política y de politólogos y politólogas, mejor dicho, cuando hablamos de nuestros mercados laborales, ¿no? Bueno, se nos ha convocado, digo, a que podamos hablar sobre este tema tan importante que es nuestro oficio, el de politólogas y el de politólogos, del rol de la profesión de la cual ejercemos, ¿no? Y esto nos lleva quizás a dos grandes preguntas que como seres humanos nos los hacemos, digo, ¿quiénes somos y qué queremos hacer? Digo, preguntas filosóficas que en definitiva han avanzado en el estudio grandes pensadores, muchas veces
respondiendo de manera muy acotada, pero siempre transitorias, ¿no? Y esto también quiero traer a colación cuando nosotros definimos qué somos y qué hacemos, ¿no? En esto que nosotros vamos hablando, qué somos y qué hacemos, probablemente muchos estudiantes que se acercan por primera vez a esta disciplina se sorprenderán, y espero que así lo hagan, que casi ningún libro o ningún manual, ¿no?, que lleve el nombre de Manual de Ciencia Política o de Introducción a la Ciencia Política explican qué es un politólogo o una politóloga y qué hace y cuál es su oficio propiamente dicho, ¿no es cierto? Se supone, se asume que es alguien formado académicamente que adentra en la cuestión científica y dentro de las ciencias sociales, ¿no? Para esto, por así algún concepto, el de Goebbels, que señala que la tarea de la ciencia política es el análisis crítico de esa vida política y de la construcción de la misma, y como bien lo decía acá el colega Rubén Cortés, que nosotros los vamos a definir como nuestra ciencia, que tiene como objeto de estudio, mejor dicho, el poder, ¿sí? Pero a manera de paréntesis, quiero llevarlos a esta reflexión también, porque también es bastante difícil justificar la existencia de nuestra profesión, de nuestro oficio, digo, como politólogos y politólogas, cuando se trata de implementar una nueva carrera dentro de los marcos universitarios. Y acá quería hacer llevarlos a un nuevo análisis en donde generalmente, ¿no?, cuando se crea una carrera, y esto relacionado a lo que también comentaba Lía, que nos tocó realizar acá en Jujuy, uno hace un análisis de estudio, ¿no?, de pertinencia y de demanda, que la pertinencia uno puede justificarla, ¿no?, en términos científicos, digo, pero no de mercado, generalmente, ¿no? La demanda es casi imposible. Digo, nadie encontrará en un estudio de mercado que una sociedad demande politólogas o politólogos. Y si siguiéramos este criterio, digo, la carrera no existiría en ninguna universidad. Pero sí, su existencia, su relación con la sociedad y con el trabajo que realiza el politólogo y la politóloga, tienen relación cuando, por ejemplo, al observar, tratamos de cancelarla, ¿no? Porque justamente, ¿no?, y en esto quizás traer otro concepto, el de Gianfranco Pasquino, que ha señalado, y es a mí una de las definiciones que más me gusta, porque él dice que la ciencia política es la reina de las ciencias sociales. Para algunos sonará un poco exagerado, pero esto denota sí la importancia vital que requiere para ser comprendida en esos parámetros de sus objetos de estudio y en la definición de quienes ejercemos la ciencia política. De todas maneras, nos sigue quedando esta pregunta, ¿no?, de qué trabaja un politólogo o una politóloga, digo, ¿no? Y a todos nos debe haber pasado, digo, que generalmente cuando explicamos nuestro objeto de estudio o nuestra metodología, inclusive en los ámbitos académicos, la pregunta recurrente o la simplificación recurrente es: entonces estudias para ser político. Esto es, digamos, el primer embate a poder diferenciar. ¿Qué se le solicita y qué debería tener ese politólogo y esa politóloga que puede luego de formarse o paralelamente ejercer
la acción política. Quizás justamente, ¿no?, en esto de empezar a clarificar, digo, a la política como esa actividad humana por excelencia, en la cual tanto Sartori como Hannah Arendt, por ejemplo, la definen como esta cuestión que involucra a todos y que es de construcción colectiva, digo, ¿no? Vamos a poder encontrar algunas cuestiones también que van a ir definiendo a ese profesional o a esa profesional de la ciencia política, porque cuando vamos definiendo esta acción, entonces también vamos a poder decir que la ciencia política es en tanto nos dejan o podemos organizar pensamiento y construcción de conocimiento sobre aquellas cuestiones de todos en forma colectiva y en cuestiones plurales, ¿no? Y aquí quizás también un nuevo concepto para enlazar al desarrollo, a la acción y a la formación de ese politólogo y de esa politóloga. Si la política es un espacio de acción frente a la construcción que generalmente deviene o debería, como para nosotros vamos adentrándonos en algunos conceptos de ciencia política, a la inclusión y a la pluralidad, el estudio de la misma tiene que ver con el espacio de la democracia específicamente, ¿no? Y a manera de paréntesis digo, la ciencia política, que es esta relación de ciencia y de política, no puede ser estudiada en otro contexto, ¿sí? Como científicos, nosotros le debemos la creación de nuestra carrera, la participación y la defensa de ciertos valores y hacia el sistema democrático. Finalmente, sí quería llevarlos a esta conclusión, que como profesionales nosotros tenemos ese compromiso, además y paralelamente a nuestra formación, ¿sí?, de devolverla con valores que son aquellos que la vieron surgir. Porque si nos podemos retrotraer a ese momento de formación y construcción de la ciencia política a fines del siglo XIX para lo que es la cuestión mundial y adentrarnos ya en el siglo XX en el fortalecimiento de la ciencia política en nuestro país, tiene que ver entonces específicamente con la defensa también de valores que la vieron surgir, como lo son la libertad y la igualdad. No quería robarles más tiempo, pero sí llevarlos a esta reflexión, y en ese contexto, sí, quizás podemos encontrar nosotros nuestro compromiso con nuestro trabajo, que generalmente tiene que ver con nuestra formación dispuesta a la construcción y a la transformación de una sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres, distintas y muy interesantes sus exposiciones. Ahora invito al que quiera hacer una pregunta, debatir, lo que quieran, abrimos ahí a las preguntas. Además les digo a los que nos acompañan que gentilmente Rubén ha puesto ahí en el chat su presentación de PowerPoint, así que si el que quiera ahí descargarla la puede ver en el chat. Bueno, yo quería, Flavia, ahí levantó la mano. Sí, adelante Flavia, activa el micrófono si querés. Buenas tardes. Bueno, muchos fueron mis profes el primer año, así que un placer escucharlos.
y agradecerles porque, bueno, para nosotros es un proceso formativo muy interesante, y a veces uno compara, ¿no? En esta idea de traer esta carrera acá parecida, podemos decir, ¿no? A muchas otras, pero con un tinte diferente. Esto de que lo vimos en pensamiento en sistemas políticos comparados, el posesionamiento de la mirada latinoamericana. Creo que eso va a hacer que nuestra carrera sea diferente a esta que, por la cual ustedes se formaron o fueron formándose. Pero mi pregunta es a todos los expositores, ¿qué los llevó a pensar diferente la carrera? Bueno, el que quiera contestar, no sé, Eva, Rubén, Lía, el que quiera. A pensar diferente la carrera desde lo laboral. Claro, con otra mirada, digamos, con la perspectiva latinoamericana. Ah, cuando la diagramamos. Claro. Ah, ¿querés hablar vos o hablo yo, Eva? Como quieras, Lía. Mira, cuando nos sentamos los cuatro, la idea era, como habíamos estudiado Eva en Buenos Aires, yo en Rosario, Ale en Mendoza, Benja por acá, este, lo primero que pensamos es ¿qué le criticamos a la carrera que estudiamos nosotros? O sea, ¿qué nos faltó? Y nos faltó la mirada latinoamericana porque nuestra carrera era enfocada hacia el puerto, mirando hacia afuera. Veíamos lo que pasaba en Europa, veíamos lo que pasaba en Estados Unidos, pero esa mirada de lo que pasaba alrededor nuestro no lo teníamos. Imagínense, también, Eva es muchísimo más chica que yo, pero en la mitad de mi carrera yo la hice en dictadura. O sea, no era muy bueno compararnos con los países latinoamericanos. Nosotros estábamos como más arriba y estábamos en otra posición, ¿viste? Entonces, la idea de decir, bueno, nosotros pertenecemos a un continente, pensamos de esta manera, no somos ni europeos, ni somos norteamericanos, somos latinoamericanos y específicamente jujeños. Entonces, la idea de tener esa mirada regional era muy importante porque hasta ni en el secundario vemos historia latinoamericana. No sabemos qué pasó en Brasil, no sabemos qué pasó en Bolivia, en Colombia, en Venezuela. No teníamos idea. Todo lo que sabemos es porque lo estudiamos post recibidos. Si no, no teníamos idea. Entonces, una de las ideas, y creo que charlando entre los cuatro surgió la idea esta de decir, bueno, veamos cómo podemos hacer para que el politólogo nuestro sepa analizar lo nuestro sobre todo. Después que haga una comparación de lo que pasa en Bélgica, ponele, pero primero teníamos que saber lo que pasaba en Jujuy y en la región, de donde somos parte, no podemos estar escindidos de la realidad cotidiana nuestra. Creo que lo pensamos así, ¿no, Eva? ¿O querés agregar Sí. algo? Bueno, quizás algunas cuestiones, como bien lo decías vos, resaltar, y como quizás también en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo se diferencia el rol del politólogo y de la politóloga? ¿Qué es lo que le pedimos? Y que tiene que ver con esta reflexión a los días que corren, digo. Y también entendiendo lo que quizás en un momento analizábamos conjuntos, de que todas las respuestas son transitorias, justamente por la dinamicidad del objeto de estudio al cual nosotros dedicamos nuestra profesión. Pero a eso se complementa, digo, con la territorialidad en la cual nosotros nos formamos, que es la provincia de Jujuy, con los desafíos que tiene, digo, Jujuy en la región, siendo una provincia fronteriza, y con los desafíos que tiene en la región nacional también, porque habíamos ya tomado contacto con la Universidad de La Rioja, por ejemplo, que ya tiene ciencia política,
y también la de Tucumán, si bien no en la pública, sino en la privada, y en ese contexto sí poder saber qué más nosotros podemos promover, ¿no? Desde nuestros propios desafíos, desde la formación de los politólogos y las politólogas desde Jujuy para lo que nos queda como región latinoamericana, pero sobre todo también para fortalecer la ciencia política a nivel nacional desde nuestro lugar como región. Vivíamos en un proceso de globalización, que lo estudiábamos también. Nosotros hemos sido formados, digo, también en esa situación, y hoy justamente demandaban poder volver esa mirada al fortalecimiento de lo regional. Sí, Buenísimo. quisiera, discúlpame, acotar una Sí. cuestión en respecto del... No, me parece perfecto esta visión, lo que dicen las colegas, comparto con Lía y con Eva, el tema de la visión latinoamericanista. Yo creo que también es importante, bueno, o sea, tener un panorama general y mundial, ¿no? De las instituciones, de nuestra historia, de nuestros antepasados. Yo creo que, bueno, muchas veces la raíz y el origen, y no porque sea algo eurocéntrico, pero sino porque es importante y es necesario poder saber sobre, digamos, el tema de dónde surgen. Yo, por ejemplo, en el caso mío de la Cátedra de Movimientos Sociales y Políticos, cuando hablamos del tema de los movimientos, para analizar a los nuevos movimientos que fueron surgiendo en el siglo XX, siglo XXI, ¿no es cierto? Acá, y no solamente en América Latina, sino en el mundo, podemos remitirnos también a los sucesos que ya se produjeron durante las revoluciones burguesas. Si nos remontamos al siglo XVII, siglo XVIII, es esencial poder analizar entre todo el mapa político, social y económico, estas cuestiones revolucionarias, ¿no? Y los pensadores que analizaron, teóricos, politólogos, sociólogos, etcétera, que analizaron esta cuestión, para luego ir a analizar, digamos, más en detalle, como objeto de estudio, más específicamente cada cuestión de lo que ocurre con una visión más latinoamericanista, obviamente, en nuestra región. Pero es importante poder, digamos, en personal, ¿no? Poder, digamos, aunar criterios y poder integrar, digamos, esa visión teórica, investigativa, y etcétera, de sucesos que se fueron produciendo en otras latitudes, para luego poder analizar, digamos, mucho más específicamente y con más ojo de detalle, creo, nuestros fenómenos y sucesos que se produjeron en nuestra América Latina. Y a lo cual, obviamente, estoy de acuerdo también con ustedes, y por qué no en América Latina, sino también en Argentina, y si no en Argentina, en región noroeste, y luego ir ya más, digamos, hacia lo que es lo territorial, ¿no? Que es acá, en nuestra provincia. O sea, ese quizás es el aporte que bueno, quería dar al respecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahí hay otra pregunta en el chat. Ahí José María dice que, bueno, para el que quiera, una reflexión sobre cuál es el futuro de esta profesión y en su vínculo con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, algoritmos, big data, poder, redes, etcétera. No sé, el que quiera compartir. Bueno, Ay, yo pensé, discúlpame, pensé que le preguntabas a los chicos que estaban escuchando. Dale. Sí, Eva. claro. No. Bueno, con respecto, obviamente, lleva como buena actividad y como esencial actividad humana, lleva a los grandes desafíos en los cuales se desarrolla la cotidianidad y la construcción social y política. Y en eso, obviamente, las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos y trabajamos también como consultores, los tres creo que hemos pasado etapas de consultoría política en las cuales avanzamos, obviamente, a trabajar específicamente sobre todo lo que es Big Data y demás, porque no deja de ser esto, ¿no? Desde la ciencia política, la construcción de conocimiento académico para poder, sí, entender el desarrollo del poder. Obviamente, esto también, las nuevas tecnologías dentro de la construcción,
nos llevan a entender y a avanzar en el conocimiento de algoritmos, de redes sociales, en las redes sociales, de Big Data para la construcción de cohesión, de adhesión y demás. Sin olvidar que, como recién lo decíamos, que la construcción política se realiza sobre percepciones y sobre adhesiones que lo realiza en forma colectiva y social cuando se construye poder sobre todo y que es nuestro objeto de estudio. Bueno, muy bien. Así, Eva. Son los nuevos tiempos que corren, hay que adaptarse. Carla, Bueno, hay Lía, una pregunta ahí para las colegas. Dice que, entonces yo leo acá, ¿qué desafío hay para una mujer politóloga? Dice en esta nueva era. sí, Lía, no sé si Sí. querés contestar, que hemos hablado de ese tema en otras oportunidades. Sí, a ver, no me victimizo ni nada por el estilo, entiéndanlo bien. Si elegimos ser madres, también se complica un poquito la cuestión. Trabajar es fantástico, yo he trabajado toda mi vida. Los límites se los pone uno, yo no he sentido nunca ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de inconveniente por ser mujer y politóloga. Al contrario, creo que sobre todo en la época que yo me recibí no había mucha gente que era, y menos mujeres que eran politólogas, así que nos escuchaban bastante. Sí, quizás se les puede llegar a complicar un poquitín más si eligen seguir el Instituto de Cancillería, porque ya es más complicado como mujer porque si te casás o estás en pareja y te nombran en algún destino, es como un poco más difícil porque tu marido no puede trabajar en ese destino. Y seguimos estando en una sociedad bastante machista, lo que te puede complicar la existencia. Las chicas que yo conozco de Cancillería y de las que han sido compañeras mías en la carrera, en su gran mayoría no han formado pareja, no tienen hijos, pero ha sido una decisión personal para poder hacer una carrera dentro de la diplomacia. Ahora, las mujeres y los hombres no tenemos ningún techo. Esa cuestión de diferenciar o de achicarse muchas veces porque soy mujer, creo que ninguna de las que estamos acá lo entiende, porque hemos ido siempre para adelante y hemos batallado de igual a igual para conseguir algo. Por eso te digo, depende de uno el querer lograr algo. Y ser mujer a veces tenés algunas complicaciones porque los horarios son distintos, pero bueno, recién Eva decía, voy última porque tengo que sacar a los chicos. Entonces, todas esas cuestiones que las entendemos las madres solamente, a veces te complican un poco, pero bueno, hemos sido mujeres maravilla y hemos logrado lo que queríamos. Son inconvenientes, nada más, no son un problema, son cositas que se van solucionando. Personalmente, Bueno, no, sí, no, yo sí quisiera quizás traer a colación, eh, porque sí, es verdad, comparto que todo puede superar, sí, eh, pero sí son inconvenientes y son desafíos eh, en lo profesional, en lo social eh, y en el trabajo de compromiso profesional al cual nosotros podemos dedicarlos. Digo, hay compromisos a los cuales como mujeres politólogas sí estamos llamadas y llamados a quienes adhieren a la posibilidad del desarrollo conjunto a poder desafiarlos. En mi caso, y creo que es el caso de cualquiera de nosotras tres, y Rubén lo explicitaba también en su comentario, nosotros ingresamos miles
de alumnas y alumnos, de estudiantes a la carrera de Ciencia Política. Hemos llegado 5 al final, al último año, y de los 5 fui la única mujer, digo. Eso no solamente habla de la decantación que existe y de la desigualdad que existe a la hora de poder tener un camino y hacer un trayecto como mujer. Como mujer también me ha tocado viajar desde Jujuy a Buenos Aires a formarme como politóloga. Como mujer me ha tocado relegar el estudio en algún momento por mi maternidad. Como mujer me ha tocado como profesional tener que acotar mi situación laboral. Y lo hablo en el caso de, por ejemplo, haber trabajado en el Congreso de la Nación, y con quien yo debía o estaba trabajando hacía el cambio de su mandato como senador, pero como había sido madre hace muy poco, yo no podía solicitar mi traspaso de una cámara a otra hasta tanto cumpla mi situación de licencia por maternidad. Pero no solamente eso, digo, porque yo ya no tenía mi rol de asesora política y legislativa en la Cámara, que me debía quedar por cumplir mi condición de licencia por maternidad. Por lo tanto, tuve que elegir otro rol al cual yo no tenía o no lo había elegido, hasta tanto cumpla mi licencia y pueda pasar a la otra cámara. Digo. Como mujer me ha tocado también desde lo profesional, yo he trabajado en la crisis del 2001, digo, en donde el Congreso estaba todo vallado, y sin embargo, no solamente como mujer, como norteña, ver ingresar a mis compañeros al Congreso, mis compañeros asesores y compañeras asesoras, sin ninguna otra situación de estigmatización, pero a mí sí que se me pare y se me pregunte si yo era personal de limpieza o era manifestante. Digo, estas situaciones demandan alguna solución y algún compromiso de nosotras como politólogas. Y acá sí, quizás el compromiso es acompañar y fortalecer las representaciones de mujeres profesionales y de mujeres representantes en los ámbitos políticos. La de poder acompañar y fortalecer el ejercicio de decisión de nuestras compañeras y compañeros profesionales y de nuestras compañeras políticas que se dedican a la dirigencia. Y por último, trabajar en agendas en forma transversal, que las políticas públicas sí atiendan las grandes desigualdades reales a las cuales sí nos afectan a las mujeres. Por eso yo planteé el tema de la maternidad, que el tema de la maternidad es una limitación bastante grande y bueno, pero uno opta por ser madre, a veces hay que dejar un poco la carrera de lado y dedicarse un poco a los chicos. Es complicado hacer todo a la vez, pero sí hemos podido hacerlo, pero se dan cuenta que las experiencias que pudo haber vivido Eva, yo no las he vivido, y cada uno tiene su propia experiencia desde lo laboral, desde lo social, desde lo político. Son cuestiones que, obviamente, si hemos tenido que tener una discriminación positiva para lograr los cargos en la política, hay algo que no está bien, evidentemente. Pero
sí, hay que seguir luchando. Y las mujeres, yo no, a ver, personalmente lo noté cuando me vine a vivir acá al norte. El tema de la discriminación hacia la mujer, las mujeres sentadas en un lugar, te invitaban a un asado, las mujeres en un lugar, los hombres en otro, porque las conversaciones de hombres eran importantes y las de las mujeres no. Fue batallar contra un montón de cuestiones. Pero bueno, uno va saliendo adelante y se pone firme. Eva, y déjame que te alabe un poquito, a pesar de todas las dificultades que tuvo, ha logrado muchísimo en su carrera y ha sido una política muy exitosa acá en Jujuy. Muy exitosa. Entonces, convengamos que ha tenido dificultades, inconvenientes, problemas ya es mucho más complicado, inconvenientes, pero todos esos inconvenientes los pudiste saltear, los pudiste superar. Igual Sí, sé que desde tu rol, sí, seguís luchando para esa igualdad de género que me parece, esa cuestión de género que me parece genial. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el último compromiso que las politólogas y politólogos debemos tener? Justamente el que vio nacer a nuestra carrera, que es la búsqueda de la libertad y de la igualdad. Exactamente. Y que justamente tiene que ver con desafiar y con promover soluciones a esas desigualdades. Así. Sí. Bueno, y yo lo que quiero, primero para cerrar, les agradezco por supuesto nuevamente, y me quedo con lo que decía Eva, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado con José María en otros de estos eventos, en relación a la responsabilidad que tiene, el vínculo que tiene la ciencia política con la democracia, y no con otros sistemas. Entonces, bueno, en ese sentido, les agradezco nuevamente por estar acá. Los vamos a invitar a todos a que puedan seguir en nuestras redes sociales a FUDEPA y a Ciencia Política Press, porque seguimos pensando la temática de los mercados laborales de los politólogos y también de los internacionalistas. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Van a estar en nuestras redes también la grabación de este encuentro. Muchísimas gracias. Disculpa. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Quedaron ahí preguntas. Después se las respondemos. Gracias. Saludos a todos. Chao.